Hola, ¿qué tal? Nuestro equipo es el número 6 y está conformado por Berta, Gustavo, Larisa, Sujei, Esmeralda, Leonardo y su servidor Emanuel. Y nosotros expondremos el tema de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular formados por carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Químicamente son macromoléculas formados por polímeros lineales de nucleótidos. Se clasifica en ADN, que se encuentra en el centro de la célula y en algunos organelos, y ARN, que actúa en el citoplasma. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, uno o más ácidos fosfóricos y un azúcar de tipo pentosa, que son las que contienen 5 átomos de carbono. Puede ser ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética y el azúcar, y los fosfatos tienen la función estructural formando el esqueleto del polinucleótido. Se divide en dos: las purinas, que son la adenina y la guanina, y las pirimidas, que son la citosina, timina y uracilo. Para formar el ADN se necesita la adenina, guanina, citosina y timina, y el ARN, adenina, guanina, citosina y uracilo. Ácidos nucleicos y ácidos nucleótidos, su base sería purina y pirimidinas. En los nucleósidos sería adenosina y en nucleótidos adenilato. En el ácido nucleico podría ser ARN y ADN. En las pirimidinas estaría el uracilo, en los nucleósidos uridina y en nucleótidos urinidilato. En ácidos nucleicos estaría nada más ARN. Los nucleósidos, su terminación serían ina, y en nucleótidos hilato. Los nucleósidos son un compuesto formado por una pentosa y una base nitrogenada. La pentosa sería esta y la base sería esta. El enlace que los une se llama enlace N-glucosídico. Los nucleótidos están compuestos por una base, una pentosa y un grupo fosfato. El enlace que los une se llama enlace este. Enlace fosfodiéster. En el enlace fosfodiéster se enlazan covalentemente el grupo hidroxilo del carbono 3 de la pentosa del primer nucleótido y el grupo fosfato del carbono 5 de la pentosa del siguiente nucleótido. En esta reacción se libera una molécula de agua y se forma un dinucleótido. La direccionalidad del ADN se refiere a la orientación química de punta a punta de un solo filamento de ácido nucleico, y es una propiedad de los nucleótidos. Se forman por la unión del carbono 5 de la pentosa del grupo fosfato formando un nucleótido monofosfato. La cadena se va formando al enlazar los fosfatos carbono 5 dentro de otro nucleótido. Así la cadena tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Como podemos ver en la imagen, la direccionalidad del enlace empieza en el extremo 5' y termina en el extremo 3', y en el siguiente enlace comienza en el 5' y termina en el extremo 3'. Ahí se puede ver que la direccionalidad es contraria. Los nucleótidos se enlazan para formar los ácidos nucleicos o polinucleótidos. En las hebras enfrentadas, A se complementa con T y G se complementa con C. A menudo los pares de bases son mencionados como AT o GC, que es adenina, timina y guanina con citosina. Los nombres completos de las bases AT están unidas por 2 puentes de hidrógeno y GC por 3 puentes de hidrógeno. Como podemos ver en la imagen, adenina y timina están unidos por 2 puentes de hidrógeno, que son estos,
y guanina y citosina por 3 puentes de hidrógeno, que serían estos tres. ADN, sigla de ácido desoxirribonucleico, una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de la célula. Y su principal constituyente es el de transmitir el material genético de los seres vivos. Entre sus funciones encontramos que almacena y transmite la información genética, así como también dirige el proceso de síntesis de proteínas y constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. La estructura de ADN. En su estructura primaria está determinada por una secuencia de bases ordenadas sobre una columna, formada por nucleósidos. Estas están constituidas por un azúcar, es decir, una pentosa, más un fosfato, más una base nitrogenada. Esta orden es en realidad lo que se transmite de generación en generación. En la estructura secundaria es el modelo postulado por Watson y por Crick, que es el de la doble hélice, donde las dos hebras de ADN se mantienen unidas entre sí por un puente de hidrógeno entre sus bases. Las bases siempre van a contar con una purina y una pirimidina, de forma que ambas cadenas están siempre equidistantes una de otras. Los pares de base adoptan una disponibilidad helicoidal en el núcleo central de la molécula, ya que presentan una rotación de 36 grados con respecto al par adyacente, y de esta forma la adenina se empareja siempre con la tionina mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina con la guanina se encuentra mediante 3 puentes de hidrógeno. Como podemos ver aquí se encuentran las 2 hebras del ADN, que viene siendo la de azul, los puentes de hidrógeno, que vienen siendo más o menos lo negro, y también las bases, que vienen siendo lo que nos une. Las fuerzas. Entre las fuerzas que lo estabilizan encontramos, como ya lo había mencionado, los puentes de hidrógeno, que vienen siendo las rayitas que se encuentran unidas, y también el enlace fosfodiéster, que se encuentran más o menos aquí entre el grupo fosfato. A continuación tenemos las propiedades del ADN, que consisten en la renaturalización y la desnaturalización. La desnaturalización consiste en la separación de las 2 hélices del ADN. Como aquí, por ejemplo, tenemos el ADN, tenemos las dobles hélices, la doble hélice, y aquí tenemos una hélice, en la cual pues aquí pues sucede la desnaturalización, nada más que pues aquí nos haría falta otra hélice, pero esto es en lo que consiste la desnaturalización, la separación de las 2 hélices. Existen 3 tipos de desnaturalización, que es por pH ácida, por pH básico y por temperatura. Como ya explicamos, pues es la separación de las 2 hélices, de las bases nitrogenadas del ADN. De igual manera, aquí tenemos otro ejemplo, que es el ADN, y tenemos las 2 hélices separadas. Pues esto ocurre, pues, como ya hemos mencionado, mediante la separación de los puentes de hidrógenos del ADN. Pues tenemos, como os he dicho, 3 tipos de desnaturalización, que es por pH ácido. Cuando el pH ácido se encuentra, pues, como ya mencionado, ácido, ocurre la separación del enlace fosfodiéster. Por el pH básico, pues, se rompen sus puentes de hidrógeno, sus bases nitrogenadas. De igual manera, pues, ocurre la separación de las hélices. Y por la temperatura, cuando la temperatura está alrededor de 70 a 90, pues ocurre la separación de las bases nitrogenadas. En eso, pues, las bases nitrogenadas empiezan a absorber el calor, y es por eso que ocurre la desnaturalización, la separación de las 2 hélices. Y tenemos la renaturalización. Por cada una de las desnaturalizaciones que expliqué tiene su reverso. Ya cuando su pH óptimo y la temperatura óptima regresa, pues ya devuelve al ADN normal. Y pues de igual manera, otro ejemplo, tenemos el ADN, tenemos sus bases nitrogenadas, ocurre la desnaturalización, se separan las 2 hélices, y aquí vuelve a ocurrir la renaturalización, que vuelve el ADN en su forma normal. La absorción de la luz UV es una propiedad que tiene el ADN, la cual consiste en absorber eficientemente luz ultravioleta debido a la presencia de las bases nitrogenadas.
puede absorber un máximo de 260 nanómetros. Después de esta cantidad, se puede desnaturalizar el ADN. Aquí representamos un dibujo en el cual vemos que está el ADN. Se le aplica el calor o absorbe más cantidad de los rayos ultravioleta y entonces se puede desnaturalizar en dos hélices sencillas. Y si se le sigue aplicando más energía, se puede liberar los nucleótidos. A esto se le conoce como el efecto hipercromático. Además, la doble hélice tiene las bases nitrogenadas ocultas en su interior y estas absorben menos luz. Pero el ADN sencillo, de cadena sencilla, tiene las bases nitrogenadas al exterior y son más vulnerables de absorber más luz UV. Un gen es un fragmento de ADN que sirve para codificar información para la síntesis de una proteína, en el caso del ADN. Las partes que contiene el gen son exones e intrones y también participa un promotor y un potenciador. Aquí hay un dibujo en el que representa el gen y está dividido en dos exones y en medio se encuentra el intrón. Los exones serían la región del ADN que contiene el ADN para codificar la proteína, mientras que el intrón nada más separa los exones y es la parte del ADN que no contiene información para la síntesis de la proteína. El potenciador es el que participa y controla la iniciación de la transcripción de una determinada porción del ADN a ARN. Y el potenciador es una corta región del ADN que puede unirse con proteínas para aumentar los niveles de transcripción de genes en un grupo de genes. Aquí en la imagen tenemos, veámoslo así, esta parte sería representada en forma de espagueti que no está organizado y esta parte sería la representación del espagueti ya organizado. Esta sería la parte del gen donde se encuentran el exón y el intrón. Aquí están las histonas, que son porciones proteicas, y de este lado tenemos el cromosoma y sus partes, que sería el telémero, el centrómero y el telómero. Y los cromosomas sabemos que se encuentran dentro del núcleo y que tienen la información genética. El ARN, como ya mencionado también, el ARN es la copia del ADN. El ARN es el que hace la copia completa del ADN idéntica. Está formado el ADN y se forma una copia, un ARN, que es una doble hélice. Como ya mencionaba, pues es el que se encarga de copiar cada uno de los datos que contiene el ADN para ser transportado y sintetizado en una proteína. La estructura del ADN puede definirse, bueno, como lo es en el ADN, es el azúcar, que se enumera de 1 al 5, que una base está unida a la porción 1, un grupo hidróxido es la posición 2, un fosfato unido a la posición 3 de una ribosa y la posición 5 del carbono. Aquí tenemos el ADN. Aquí tenemos el ARN, ya una copia realizada del ADN. De igual manera, aquí tenemos cada uno de sus componentes, que es la tosina, guanina, adenina y el uracilo, que es la diferencia del ADN. Y pues aquí tenemos perfectamente la copia de cada una de las bases nitrogenadas en el ARN. Tenemos 4 tipos de ARN, que es el ARN mensajero, que es el ARN que se encarga de transportar la información para llegar a la síntesis de la proteína. Tenemos el ARN de transferencia, que transmite los aminoácidos al ribosoma para la síntesis de la proteína. Tenemos el ARN ribosómico,
que es el que recibe la información genética y traduce las proteínas. Y por último tenemos el ARN heteronucleado. El dogma central de la biología molecular. Nos referimos al dogma central de la biología molecular a los tres procesos que hacen los ácidos nucleicos, ya sea de ADN o RN. Estos tres procesos son la replicación, la transcripción y la traducción. Estos procesos son los que ilustran el mecanismo de transmisión y expresión de la herencia genética. En este esquema se muestra el proceso de replicación, que es donde el ADN se puede replicar por sí mismo. Después continúa donde el ADN puede pasar a ser un ARN y a esto le llamamos transcripción. Estas dos fases ocurren dentro del núcleo y después continúa donde el ARN pasa a ser un aminoácido, lo cual pasa a ser proteínas. A esto se le llama transducción y ocurre dentro del citoplasma. En el primer proceso, que es la replicación, se guarda una copia en lo que viene siendo una célula producida por división. En la segunda etapa o proceso de transcripción consiste en una copia exacta de una hebra de ADN o ARN. Y aquí en el dibujito se muestra cómo los intrones, que son las partecitas azules, son eliminadas para que solo queden las amarillas y formar un ARN. En el tercer proceso, que es la traducción, se sintetizan las proteínas por medio de un código genético. Y en este esquema se muestra la replicación del ADN, que es cuando se duplica. Luego cuando el ADN pasa a ser ARN, que es la transcripción, y cuando el ARN pasa a ser una proteína, que es la traducción. Pero después del primer proceso se le agregaron otros dos, que vienen siendo la duplicación del ARN, que es que se puede duplicar el ARN, y la transcripción inversa, que es que un ARN puede pasar a ser un ADN.